Bendiciones, excelente inicio de día. Dios las bendiga. Iniciamos este tiempo arraigadas y edificadas. Dice Colosenses 2, dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Así es. Hoy afirmamos que esta gratitud proviene de estar arraigadas en el Señor Jesús. Hoy somos fortalecidas en la fe, hoy confiamos y creemos en Él. Hoy tenemos este agradecimiento. Alabamos tu nombre, Señor, en este tiempo poderoso, Señor. Gracias porque tu amor permanece en cada una de nosotras. Para siempre tu gran amor. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de estos días que nos has dado este discernimiento, este crecimiento, este avance. Bendecimos tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Y ahora ponemos en tus manos, Señor, cada uno de estos versículos, cada una de estas palabras. Creemos, Señor, que tú estás aquí. Donde dos o más se reúnen, aquí hay más de 10, Señor. Estamos unidas en un mismo espíritu. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por permitirnos despertar en este nuevo día. Gracias por las misericordias que estás renovando. Gracias, Señor, por cada una de las mujeres que hoy se despertó atenta, lista, ya con su Biblia en la mano para leer esta oración, para escudriñar esta estructura de la oración de Daniel, como ya hemos puesto en el post. Bendito sea tu nombre por siempre, poderoso Rey. Agradecidas estamos de tu amor, de tu llenura. Gracias, Señor, por el gozo que nos regalas a través del Espíritu Santo. Ponemos en tus manos nuestros equipos, las redes, todo, Señor, todo equipo que use cada una de estas mujeres, Señor, bendícelo. Bendícelo, Señor. Cuida, Señor, cada equipo que hace llegar tu palabra, Señor. Restáuralo si en algún momento, Señor, tuviera alguna falla. Gracias, Señor, por todo lo que nos prestas, porque todo te pertenece a ti. Gracias, Señor. Tu nombre sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hoy iniciamos ya este tercer día con la oración de Daniel. Es una oración que se encuentra, si nunca lo has visto, no lo has leído, bueno, está en el libro de Daniel. Así es, Daniel es un libro del Antiguo Testamento y bueno, si te pudieras ir al capítulo 9, ya tenerlo listo ahí. Es maravilloso lo que el Señor ha estado hablando todos estos días. Sé que estás muy concentrada. Sé que el Señor se está revelando a tu vida a través de este tiempo de aprendizaje. Y bueno, vamos a irnos directamente al libro de Daniel, te decía, en este capítulo 9. Vamos a iniciar con la oración de Daniel. Y la oración de Daniel, quiero comentarte que nace de lo profundo de un corazón, nace en lo profundo de su alma. Y es por medio, ¿verdad?, de lo que hay en su corazón que brota por sus labios. Esta oración de Daniel son palabras creadas, impregnadas en el corazón de Daniel, creadas por ese Espíritu de Dios en su vida. No es un tipo de oración cotidiana. La oración de Daniel es una oración nacida bajo presión, bajo angustia, bajo dolor. Es una oración que nace también de la desesperación. Si tú no sabes quién era Daniel, bueno, hoy quiero comentarte que Daniel era un joven que fue llevado a Babilonia, donde vivió muchas situaciones. Un joven muy extraordinario, que quiere decir que era más que ordinario. Y él decidió no contaminarse con comida de ese reino. Solo comió legumbres y vegetales. Daniel era un profeta.
Dios le daba visiones y él las podía interpretar. A unos reyes de esa época no podían interpretar y trajeron a Daniel porque él sí podía. También lo hicieron parte de los jóvenes del palacio del rey, pero él decidió ser diferente. Él decidió no contaminarse en ningún área, incluyendo con la comida de ese palacio. Y bueno, Daniel está en la palabra de Dios durante el periodo del rey Darío, ¿sí? Donde se crea un decreto, donde nadie podía orar a ningún dios, sino solo al rey. Entonces nos damos cuenta que Daniel era un hombre que estaba constantemente preparándose. Era un hombre que constantemente buscaba la presencia de Dios. Entonces, cuando viene esta prueba para Daniel, ¿sí? Él ya está fortalecido en el Señor. Qué increíble, ¿verdad? Cualquiera podría pensar que puede ser algo sencillo, pero no, ¿sí? Esto era algo muy, muy difícil. Era una situación de vida o muerte. Daniel no esperó más. En ese momento se puso a orar con las ventanas abiertas y 3 veces al día. Hay varias veces que nos habla el libro de Daniel sobre estos ayunos que él hizo. Y bueno, hoy vemos esta estructura de la oración que viene en la oración de Daniel, en el libro de Daniel, válgase la redundancia, que está en el Antiguo Testamento. Ahora sí, acompáñame al libro de Daniel, capítulo 9, versículo del 1 al 19. Y esta es la oración de Daniel. Dice así, versículo 1 del capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y de todo Israel, acerca a los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para obedecer tu voz, por la cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos.
Versículo 12. Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, contra nuestros jefes que nos gobiernan, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, ¿cuál lo tienes hoy? Hemos pecado, hemos hecho impiamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártase ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprio en todos alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor. Oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Así está. Esta es la palabra del Señor. Amén y amén, que está en el libro de Daniel. Y bueno, hay 4 cosas de esta estructura de la oración de Daniel que vamos a analizar en esta madrugada, basado en este capítulo 9. Y el primer punto es orar basados en las escrituras. Dice, de su reinado yo, Daniel, logré entender en los escritos el número de años que el Señor había anunciado al profeta Jeremías. La desolación de Jerusalén habría de durar 70 años. Y es que Daniel entendió que en medio del cautiverio que estaba por terminar, entendió que Dios había prometido por medio del profeta Jeremías que los liberaría, que ve él una luz de esperanza. En vez de no hacer nada, se puso a orar. Daniel era un tremendo estudiante de las escrituras. En ese tiempo, en esos tiempos que él pasaba de estudio, deleitándose en el Señor, leyendo su palabra, logró entender la profecía del profeta Jeremías. Poderoso este primer punto. Orar basado en las escrituras. La Biblia, cuando la tomamos con ese deseo ardiente de entenderla, nos da, a través de esa fe sencilla como la de un niño, si llevamos el espíritu de obediencia y nos aplicamos de manera personal en esa relación íntima con el Señor, obtendremos ese discernimiento. Podremos entender tal y como lo hizo Daniel, porque estamos yendo a la palabra, estamos basadas en las escrituras. La oración de Daniel en este capítulo 9 comienza con su meditación en la palabra de Dios. Pasar tiempo en la profecía de Jeremías impulsó a Daniel a suplicar a Dios que cumpliera su promesa y librara a su pueblo del exilio. Hablar con Dios, orar a Dios,
Hay formas estratégicas para definir este tipo de oraciones. Todo el tiempo en la palabra de Dios, la Biblia habla de cómo Dios habla a su pueblo. Por lo tanto, tiene sentido decir que estas dos van de la mano, como una conversación. Debemos usar la palabra para arrepentirnos, para tener intercesión, para suplicar. Necesitamos orar buscando la voluntad de Dios. Necesitamos orar tomando la escritura. Es hablar el lenguaje que Dios habla. La oración debe ser alimentada por la palabra particularmente y eficientemente, como nos invita Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Permanecer en Él y permanecer en su palabra. Orar en base a la escritura fue una de las prácticas de la iglesia primitiva. Ha continuado a través de los tiempos. Sirven para que la palabra de Dios moldee nuestra vida. Orar en base a la escritura permite que Dios sea quien controle el contenido de nuestra oración. Es hablar el lenguaje que Dios habla. Esta práctica de orar basada en la escritura abre el corazón para hacer oraciones estratégicas particulares, tal y como lo vemos en los salmos, las enseñanzas y esperanzas que encontramos en la Biblia, en su palabra. Esto permite que Dios moldee nuestra vida a través de la oración, por medio de las palabras que están escritas en su palabra. Muchos años, muchos cristianos, mucho tiempo, muchos han orado bajo este llamado método lectura sagrada, que es orar basado en la escritura. Y tenemos formas específicas de llegar a ello, para que empieces a tener esta relación de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento. Empieza por seleccionar algo corto en la escritura. Estamos, por ejemplo, en los cordones con los salmos. Eso es un buen lugar para comenzar. Pero en tu tiempo personal, selecciona este pasaje. Determínate un tiempo. Esta es una cita, es una relación. Daniel lo hacía 3 veces al día. Bueno, tú tienes la madrugada, tienes el cordón y te falta tu tiempo personal, tu intimidad con Él. Sé una persona determinada, sé una persona con propósito. Puedes arreglar ese lugar donde vas a pasar tiempo deleitándote. Quizás no sea mucho, pero una buena pluma, una buena tablita donde recargarse, una mesita, y que solamente sea tuyo y de Él. Darle la importancia que Él se merece. Ten en cuenta que el enemigo va a querer traer distracciones, pero tú las tienes que desechar, siempre invitando a la presencia de Dios. Cuando estés orando basado en las escrituras, tienes que leer el pasaje 1 o 2 veces. A veces puedes seleccionar algo y lo que tú necesitas o lo que el Espíritu Santo te va a hablar está un poco más arriba, un poco más abajo. Bueno, pues detente cuando esta palabra, esta frase, llame tu atención, donde el Espíritu Santo te esté hablando. Quizás tengas alguna imagen cuando estás leyendo o orando basado en la escritura. Y estas impresiones las tienes que alinear a lo que está hablando el Señor a tu vida. Deja que el Espíritu Santo hable. Permanece por un tiempo en silencio. Lee el pasaje de nuevo. Escucha
al Espíritu Santo. Deja que toque tu vida. Quizás cuando estés leyendo esto, el Espíritu Santo te recuerde alguna otra palabra. Y bueno, tienes que permanecer ahí, porque el Espíritu Santo está tratando de decirte algo. Es Dios hablando a través del Espíritu Santo que mora en ti. Esto es algo que hace Daniel. Ese es un punto muy importante. Segundo punto que vemos en la oración de Daniel es orar y ayunar. Dice, volví entonces mi rostro a Dios y Señor para pedir su ayuda. Con oración y ruego me puse a ayunar. Me cubrí de sicilio y de ceniza. Es que está en el versículo 3 de este mismo capítulo y dice que Daniel sabía que estaba atravesando por un momento crítico en su vida. Su nación estaba atravesando por un momento crítico. Y lo primero que hizo fue ayunar, volverse a Dios de todo corazón. Hay formas estratégicas. La de Daniel, él sabía cómo tener más contacto con el Señor a través de este acto físico del ayuno. No tan solo era eso que él pedía, sino también había que hacer algo. Estaba bien la oración, claro que sí, pero había que acompañarlo de algo más. Él sabía este método infalible. Era un momento crucial. Lo primero que hizo fue ayunar y volverse a Dios de todo corazón. Entonces era un acto físico acompañado de un acto de su corazón. Y bueno, cuando ayunamos, le estamos diciendo al Señor que estamos menguando. Más de ti, menos de nosotras. Dice la palabra de Dios, y cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Mateo 6:17. El ayuno es un deber de todo creyente, porque el ayuno es un tremendo sacrificio que nos lleva a vencer la carne. En nuestra vida diaria enfrentamos batallas espirituales día a día. Recordamos que nuestra lucha no es con carne, es decir, que solo se puede pelear con armas espirituales. Efesios 6:12 nos lo recuerda. Hay demonios ocultos, incluso en nuestra vida, que son malignos, que son más fuertes, quizás tercos, de mayor rango, capacidad de inteligencia. Podemos darle un repaso. Por ahí tenemos estudios que hablan de todo esto. Si eres nueva en la oración de madrugada o en el ministerio, bueno, comunícate con las administradoras. Ellas te pueden indicar o pasar estos estudios para que sepas con qué clase de demonios, si es espíritu, huésped, potestad, gobernante, la capacidad y la inteligencia que tienen y que fueron asignadas para no dejarte conquistar ni recibir las bendiciones que Dios estableció para ti y para mí. Esto lo sabía Daniel. Entre más tiempo pasaba meditando, más aprendía. Y mientras más tiempo ha estado una iniquidad, un demonio en tu familia, en tu vida, es más difícil de remover porque sus raíces han recorrido sumamente y han llegado muy profundo. Sin embargo, el plan de Dios para nuestras vidas es que seamos fructíferas, que nos multipliquemos, que avancemos, que conquistemos, que caminemos en lo sobrenatural, bajo la guía del Espíritu Santo, que seamos instrumentos en esta tierra de su poder, siendo testigos de sus manifestaciones, de milagros, sanidades y multiplicación. Así que para desalojar de nuestra vida al enemigo, se requiere la fe, la oración y el ayuno. Esto nos ayuda a vencer. ¿Y por qué incluye la fe? Bueno, porque tiene que haber credibilidad.
El ayuno nos ayudará a vencer toda incredulidad, nos aparta de lo que nos distrae, de la tarea de orar e interceder por una causa. A través del ayuno, Daniel se da cuenta, lo que hoy nos revela que se pueden enfrentar estos tipos de fortalezas demoníacas, tal y como lo dice Jesús a sus discípulos en Mateo 17. Y es que Daniel hace la combinación estratégica de dos armas espirituales. Oración y ayuno es la combinación sobrenatural que nos ayuda a tener avances, liberación y avivamiento. Si aún se te ha olvidado o no sabes, es la primera vez que escuchas ayuno, bueno, pues el ayuno es bíblico, es un arma espiritual, consiste en privarse o abstenerse voluntariamente de alimentos con el propósito de buscar la presencia y tener comunión íntima con el Señor. No es simplemente dejar de comer o pesarte antes de que empiece el ayuno y después de que termine. No, no tiene nada que ver con peso. Tampoco es para que los demás lo vean, no es para que, tampoco es para que sea vista por hombres. Es un arma de guerra espiritual para traer rompimiento y victorias en nuestras vidas. Uno de los beneficios de ayunar es que se remueve ese corazón de piedra y nos hace sensibles a la presencia de Dios, ya que la carne mengua y el espíritu crece. La palabra de Dios dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podáis hacer lo que deseáis. Gálatas 5:17. Porque ayunar nos permite avanzar para conquistar esos terrenos que el enemigo ha estado ocupando por años en nuestra vida. Quizás por generaciones en nuestra familia. Porque ayunar nos enseña que es una manera de humillarnos. Esto lo pueden constatar el Salmo 35. Bueno, pues Daniel se da cuenta de todos estos beneficios de acompañar sus oraciones unidas al ayuno, tomando como una doble estrategia. Son dos armas de guerra espiritual. Requiere de un esfuerzo. Así es obediencia y esfuerzo. Sobre todo, también debe ir acompañado de esperanza, que Dios contestará nuestras oraciones. Es un reto también para nuestra carne, para el apetito, el cuerpo y el alma. Porque cuando ayunamos le estamos diciendo a Jesús que le deseamos más a Él que a cualquier otra cosa. En el caso, ¿verdad?, de estos alimentos. Bueno, Daniel se da cuenta que con el ayuno y la oración nos ayuda a obtener liberación y victoria en las áreas donde no lo habíamos visto antes. Y por último, nos ayuda a mantener vivo el amor y la comunión con Dios. También el ayuno y la oración juntos nos ayudan a romper aquellas situaciones que por afanes diarios y demás circunstancias se enfrían, endurecen el corazón. El ayuno y la oración también traen reconciliación con el Señor, pero sobre todo, perdón. Todo aquello que esté pendiente por falta de perdón, en el ayuno y la oración encontraremos las estrategias. Y bueno, para ayunar debemos de hacerlo con una actitud humilde,
Vemos que los fariseos, aunque lo tenían por costumbre, indicado, mandamiento también, dentro de sus propias leyes, no lograban ningún resultado por su orgullo y su superioridad. Por eso el Señor nos invita a nosotros, pero cuando tú ayunes, peínate, lávate la cara, así nadie se dará cuenta que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe que lo haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Así es, Mateo 6, 17, 18 nos invita a hacerlo en silencio, a hacerlo con sinceridad, con una actitud de misericordia hacia otros. También nos invita a Isaías 58, nos deja muy en claro que nada sirve ayunar para complacernos a nosotros mismos. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes. Así es. Isaías 58, 7 nos habla de que nuestro ayuno no debe ser solamente abstención de alimentos. Debe haber otras cosas que podemos quitarnos quizás de nuestra boca, de nuestro calzado, de nuestro vestido, para darlo a otros. Proponte ayudar a otros como parte de tu ayuno, ofreciendo quizás esa comida a otros. Y bueno, tu ayuno, sabemos que hay estudios específicos por parte de C3D que las ministras nos han hablado, que hay ayunos parciales, totales. Hemos terminado un ayuno como congregación. Ha sido maravilloso el mover y bueno, este tipo de ayunos ya sabemos que por lo regular son con verdura, pueden ser por varios días, los totales consisten en tomar solo agua, no comer nada como en estos días. Hay otro tipo de ayunos que están en la palabra que solamente son para ese tipo de iniquidades generacionales, que nos hablan de solamente tomar agua y pan. Y bueno, necesitamos tener estos hábitos de oración y de ayuno. Estos hábitos, si eres nueva también, dentro de tu oración, estar aquí es un buen comienzo. Levantarte temprano, a orar, a servir a otros, a hablar con tu amado. Destinando este tiempo de oración, es necesario separar momentos del día para dedicarnos a la oración. Cuando se está ayunando aún más. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y Él nos escuchó. Esdras 8, 23. Y bueno, determinando el propósito del ayuno es para las dificultades o retos que quizás nos parecen como gigantes, es para que Dios revele qué áreas necesitan ser trabajadas. Esto también lo hará mediante el ayuno. Lo vemos también en Esther. El pueblo de Israel vivía en Persia, ayunó luego del decreto que se había dictado para matarlos y Dios los libró al permitirles defenderse de sus enemigos. Una estrategia más, acompañado del ayuno y la oración. Dios nos dará esas armas para poner el enemigo bajo nuestros pies, solamente deleitándonos en Dios. Y bueno, ¿qué logramos al ayunar? ¿Qué logramos? Así como Daniel logró. ¿Qué logramos por ayunar y orar? Bueno, primeramente se romperá el espíritu de pobreza y se preparará el camino hacia la prosperidad. Y no estamos hablando de cosas materiales, esa pobreza espiritual. Y claro, ¿por qué no? El Señor te dará estrategias si es en finanzas donde tú quieres que el Señor te ayude. Te dirá qué hay ahí y por qué no se ha podido mover en esa área. Pero primeramente Él quiere preparar ese espíritu para que tenga esa prosperidad, que prospere tu alma como prosperas en todo, a través del ayuno y de la oración.
Eso fue lo que hizo Daniel y prosperó porque encontró la sabiduría. Se romperá el poder del espíritu de temor al ayunar y orar. Al estar en comunión con el Señor echa fuera todo temor. A nosotras nos ayuda el ayunar y orar para romper las fortalezas de impureza sexual. Así es, todas esas formas, esas áreas que al Señor no le agradan, a través del ayuno y la oración, van a ser liberadas. A través del ayuno y la oración también se rompe esa iniquidad de la enfermedad. El Señor trae liberación y protección divina a través del ayuno y la oración. Encontramos oraciones respondidas a través del ayuno y la oración. Y bueno, el Señor libera la dirección divina, rompe maldiciones generacionales, nos da victoria en medio de situaciones de desventaja. Al ayunar, es Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso que pelea por nosotros. Rompe potestades de orgullo, rebelión y hechicería. Sobre todo, nos devuelve el gozo de su presencia y se libera el maravilloso poder del Espíritu Santo para obrar en áreas y podemos ver milagros respondidos. Otra forma en que Daniel nos muestra en la estructura de su oración es que él ora con adoración. Entonces, bueno, hemos visto el primer punto, poderoso también, orar bajo o en base a la escritura. Este segundo punto de que él ora y ayuna, ¿sí? Y bueno, el Señor te está dando muchísimas áreas para que tengas esta revelación divina, porque este tercer punto es orar con adoración. Daniel 9:4 nos dice, y esta fue mi oración al Señor mi Dios, esta fue mi confesión. Señor Dios grande y digno de ser temido, que cumples tu pacto y tu misericordia con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Él empieza su oración adorando a Dios, diciéndole lo bueno que es, lo grande que es, lo misericordioso que es, lo magnífico que es. Así es como Daniel comienza su oración. Y no comienza diciendo, Señor, en esta madrugada te pido que me des, ayúdame, bendíceme, dame, dale. No. Y comenzó con gratitud y magnificando lo bueno que es Dios. Estos son elementos esenciales e iniciales de la oración de Daniel, que nos dan el enfoque de la estructura de su oración. En este tercer punto lo hace como un acto de adoración. Entonces, en su oración incluye este acto de adoración. Y es que la oración primordialmente es adoración. La oración se dirige a Dios, no es para obtener lo que yo quiero, sino para permitir que Dios sea glorificado. Tengo que ver esto en mis oraciones. Mis oraciones no son primordialmente para lo que yo puedo tener, sino para la gloria de Dios. Este es el primer lugar que le debemos de dar a Dios, la paternidad. Es cuando le decimos a Dios que es Padre. Esta es la base de nuestro denuedo en la oración. Padre nuestro que estás en el cielo. Vamos a Dios porque no solo es nuestro rey, no solo es nuestro monarca, no solo es nuestro juez, sino también es tu Abba, es tu Padre. Y esa es la hermosa expresión que le da sentido al acceso y el denuedo, el atrevimiento para venir de manera íntima a su presencia como hijo, como hija, como cualquiera
de estos hijos nuestros vendría hacia nosotros, así como nosotros vamos a la presencia de nuestro propio Padre. Y hay razón para mezclar la adoración con su oración, porque debemos estar agradecidos por lo que hemos ya recibido de Dios. Tan solo, amadas, sabernos salvas, recordar un poco, no sé qué tiempo llevas en esto, pero recordar tan solo un poco de dónde el Señor te sacó. Hoy tienes un motivo y es Jesús. Todo lo que hemos recibido es por gracia y misericordia de Dios. Aún debemos estar agradecidas por el privilegio de orar, de tener esta gran comunicación con el Dios omnipotente, el creador de todo el universo. Él da a sus hijos el privilegio de hablar con Él. Él aún nos anima a acercarnos más y más. Vemos muchos ejemplos de esto en la Biblia, de orar en adoración o con adoración. Parece que David no sabía orar sin adorar. Aun cuando él oraba de lo más profundo de su angustia, él incluyó la adoración. En los Salmos 17 y 18 vemos un ejemplo de esto. En el Salmo 17, él clama a Dios por causa de sus enemigos, pero en el Salmo 18, él le dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía y castillo mío y mi libertador. Asimismo, vemos la misma costumbre en las oraciones del apóstol Pablo. Puedes ir a Romanos 1:8, a Colosenses 1:3, Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 1:2, también está en Segunda de Timoteo 1:3. Y bueno, todo esto lo pasamos en el borrador para que tú vayas y busques estas estructuras de las oraciones. Ahí te lo mandamos al chat. Si tú no estás en el chat, bueno, comunícate con nosotros. Porque Romanos 1:8, por ejemplo, te voy a leer un poco y dice: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos nosotros. Porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Así es, primeramente Él da gracias. Él muestra un acto de adoración. Así como veíamos a David hablar del amor que sentía por el Señor, aquí vemos a Pablo dándole un lugar por medio de nuestro Señor Jesucristo, el único mediador entre nosotros y el Padre. Estas ya son oraciones basadas en el Nuevo Testamento. Este es el primer lugar. Es lo primero que hace. Primeramente, dice. Y es que el Señor desea oír eso, desea escuchar que le reconocemos por quien es. Y como último bloque de esta estructura de la oración, es orar con un corazón arrepentido. Y Daniel le dice en el versículo 5, hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido impíos y rebeldes. Nos hemos apartado de tus leyes y mandamientos. Daniel leía que la desolación de Jerusalén estaba por terminar. Jeremías 25, 8 al 11. Lo vemos en Daniel 9:1, y fue movido a oración. Él se lamenta por el pecado de Israel que los llevó al exilio, pero él no se excluye de ese pecado. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza. Vemos que él se incluye, hay énfasis en su oración. A pesar de que nosotras vemos a Daniel como un hombre justo, él no está libre de pecado. Sin embargo, la Biblia no nos relata nada negativo sobre él, pero él se incluye. Él no se ve a sí mismo de esa manera.
Es fácil orar por nuestro país y hacernos a un lado de la maldad y las fallas morales que se cometen a nuestro alrededor, pero Daniel no hizo eso. Su oración muestra la humildad en cada momento. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Daniel no hace la oración de perdónalos, sino dice perdónanos, aunque tal vez él no haya cometido esos mismos pecados. Pero su oración, su estructura está basada como si él mismo los hubiese cometido. Esta es la intercesión que él incluye. Y sobre todo, necesita este corazón arrepentido, necesita este corazón humillado. Es de la manera en que al Señor le agrada y podemos llegar a Él. Él no desprecia esta oración. El verdadero arrepentimiento ocurre cuando sentimos un gran dolor por haberle fallado a Dios. Esto es lo que hace el intercesor. Se pone en el lugar por el cual está intercediendo. Y esto habla del gran intercesor y mediador de oración que es Daniel. Recordemos que en ese tiempo no estaba el pacto eterno por parte de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él no se excluye, Él se conmueve por un profundo arrepentimiento, porque Él siente este dolor para poder implorar esa misericordia sobre la gran maldad de la ciudad. Él le dice de nuestra ciudad. Todos debemos hacer un cambio de dirección en nuestras vidas. Y esto es a través del arrepentimiento. Él sabía lo que dice la palabra del Señor. No hay uno bueno, porque nuestra naturaleza carnal nos lleva a pecar y alejarnos de Dios. Pero hoy, a través del nombre de Jesucristo, podemos acercarnos al Padre a través de un corazón arrepentido. El arrepentimiento nos conmueve, nos lleva a acercarnos a Dios y a permitirle al Señor que haga un cambio en nuestra mente y corazón. El arrepentimiento debe de ser genuino para apartarnos de la maldad. Ya no más mentiras, ya no más malas acciones. Hacer cambios reales en nuestra vida para poder gozar de las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Sus promesas son únicas. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice, si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo los escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Basado en este legado, en esta palabra de este versículo, es que Daniel toma como suyo este pecado. Estructura su oración en base a todo lo que él ha aprendido y conocido para que la nación de Israel sea perdonada. Había un pastor que decía que nuestras oraciones pasen de ser simples ruegos hasta que lleguen a ser agonizantes. Así estaba Daniel. Mientras oraba por el fin del exilio, Daniel demostró que él confiaba en que Dios cumpliría su palabra. Él había hecho las cuentas y sabía que el resto y el regreso, los días eran pocos para estar en esa tierra gloriosa. Era inminente volver a ella.
Mientras la mayoría estaría contenta al escuchar esta noticia, Daniel es movido a la oración y demuestra su fe al no soltarse, sino derramar sus súplicas ante el Padre. Y confiaba plenamente en que Dios cumpliría su promesa. Y contrario a que su fe lo llevara a abandonar la oración, él fue motivado a orar aún más. Y podríamos hablar mucho más sobre esta estructura de la oración, las ideas que tuvo Daniel, lo que puso en práctica, la oración, la fe, cómo esperar y cómo actuar. Daniel nos enseña todo lo que hay que saber sobre estos temas importantes. Nos enseña que lo mejor que podemos hacer es orar bajo la escritura, bajo las promesas de Dios, porque son sus palabras de vuelta a Él. Así como Daniel, nosotras también vivimos exiliadas. Somos refugiadas que estamos en busca de un verdadero hogar. Mientras esperamos por la tierra gloriosa, volvámonos mujeres de oración, así como lo fue este fiel profeta. El Señor nos invita a volvernos de todo corazón, a humillarnos y buscar su rostro, a buscar nuestras respuestas con ese corazón arrepentido a través de la oración, a orar con adoración y sobre todo nos invita a estudiar su palabra para que podamos tener el mismo lenguaje. Nos invita a orar y ayunar para tener esa doble arma espiritual y poder obtener todas las divinas gracias y promesas en Cristo Jesús. Vamos a terminar. Amado y precioso Padre, te damos la gloria y te damos la honra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que enfrentamos batallas espirituales a diario. Gracias, Señor, por recordarnos nuestras armas espirituales. Gracias por este maravilloso tema de la estructura de la oración, basado en Daniel. Cómo pudo remover todo esto y estar alerta a lo que necesitaba su nación. Hoy, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a orar con base a la Escritura. Queremos pedirte que nos enseñes a orar y ayunar como conviene, como ese acto físico de obediencia que desata bendición y milagros. Hoy, Señor, queremos orar y ayunar para pelear con estas armas espirituales cuyos demonios se han ocultado en nuestras generaciones. Y son necios y no se han querido ir, pero hoy nos dotas de inteligencia y estableces bendiciones en nosotras y a partir de nosotras en nuestras generaciones. Hoy el plan de Dios se multiplica en nosotros y en nuestras generaciones. Hoy avanzamos, conquistamos y caminamos en la guía sobrenatural y en el mover del Espíritu Santo. Hoy, Señor, nos regalas todo este armamento para ir a la batalla. En ti siempre hay cosas nuevas. Hoy traemos en nuestra oración una actitud humilde y verdaderamente imploramos, Señor, tu ayuda. Hoy te ofrecemos, Padre amoroso, esta adoración a ti, al Dios temible, al único digno de alabanza, al que es perfecto y que es santo. Hoy te adoramos por lo maravilloso y misericordioso que eres. Hoy solo queremos darte la gloria.
Permítenos amarte y adorarte con nuestra oración. Gracias, Señor, por mostrarnos estas áreas donde no hemos sido verdaderamente obedientes, donde hemos flaqueado o flojeado, donde hemos bajado la guardia. Sin embargo, tú, Señor, día a día nos impulsas, nos alientas para ir a más, para conquistar esas áreas que no hemos alcanzado, quizás por falta de verdadero arrepentimiento, porque no hemos cambiado totalmente. Pero hoy imploramos tu misericordia. Pedimos un cambio de dirección en nuestras vidas. Queremos dejar la vieja naturaleza y nos acercamos a ti confiadamente por el poder de la cruz, por todo lo que estableció Cristo Jesús para que hoy alcancemos esas promesas y heredemos todas esas bendiciones. Te rogamos, Señor, porque se cumplan tus palabras en nuestras vidas y nos sigas dando estas estrategias. Hoy, Señor, queremos tener esa misma fe de Daniel, seguir orando, demostrar nuestra fe y no soltarnos, sino seguir derramando súplicas ante ti. Hoy confiamos en que así como le cumpliste a Daniel y respondiste sus oraciones, responderás las nuestras. Hoy nos motivas a orar más. Gracias, Señor. Queremos hablar el lenguaje que tú hablas. Y esto solamente lo haremos a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres verdaderamente un Rey todopoderoso. A ti la gloria y la honra, Cristo Jesús, por siempre. Amoroso y precioso Redentor. Amén y amén. Pues que tengan un bendecido día. Gracias por permanecer. Gracias por estar aquí puntuales. Dios las bendiga. Nos vemos mañana. Amén.